Ya comenzamos con Casi Sábado. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. En una semana habíamos dicho ya hace varios días, esta va a ser unas fiestas que se van a hablar durante años, ¿no? Sí, sí, unas fiestas un poco complicadas, justamente recordando el 20 de diciembre del 2021, más o menos se vuelve a repetir lo mismo. Y prácticamente en la misma En fecha. la misma fecha. Hay un meme muy interesante, un chiste, va, si se permite un chiste en esta situación, Sí. que dice, nunca se invade a Rusia en invierno y nunca se jode al pueblo argentino en verano, en diciembre, En en diciembre, en diciembre. diciembre. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente cierto. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si comenzamos entonces con escuchando la columna de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, noches para toda nuestra querida audiencia. Aquí estamos nuevamente con una nueva entrega de la columna internacional. Antes de entrar en tema, diremos que nuestra ciudad está atravesando días muy extraños, que de golpe hace calor, de golpe hace frío, y de golpe llueve, de golpe está nublado. Bueno, como siempre, Mar del Plata nos sorprende constantemente con su clima tan variable, ¿no? Tan extraño. Pero de todas maneras sigue siendo una hermosa ciudad para disfrutarla, tanto locales como turistas. Y ahora, entrando ya de lleno en las informaciones internacionales que tenemos para compartir en el día de hoy, vamos a revisar un poco el complejo escenario que afronta Venezuela con las petroleras de Estados Unidos y China por la disputa del Esequibo con Guyana. Y para ello vamos a tomar como base una nota periodística escrita justamente por el periodista Ángel Bermúdez. La historia de la turbulenta relación que desde hace más de 15 años mantiene en Venezuela con las transnacionales petroleras acaba de iniciar un nuevo capítulo. El sábado 5 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro anunció que propondría una ley especial que prohibía la contratación de empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar entre ambos países. Propongo 3 meses a todas las empresas para que se retiren de esas operaciones, dijo Maduro, acerca de la norma que busca dificultar que Guyana prosiga con los proyectos petroleros que está desarrollando frente a las costas del Esequibo, un territorio que controla Georgetown. Georgetown es la capital de Guyana, pero que Caracas, que también es la capital de Venezuela, reclama como propio. El anuncio del gobernante se produjo 2 días después de que se realizara un referéndum para consultar a los ciudadanos, entre otras cosas, sobre la creación de un Estado venezolano que en ese territorio en disputa, así como sobre el rechazo al laudo arbitral de París que en 1899 fijó las fronteras entre ambos países, pero que Venezuela considera nulo. Así fue que en 1962 Venezuela reactivó ante la ONU su reclamo por el Esequibo y denunció el laudo arbitral. Esto llevó a que en 1966 se suscribiera el Acuerdo de Ginebra, a través del cual Venezuela y Guyana quedaron comprometidos a buscar una solución práctica y satisfactoria para ese diferendo. Pero, en vista que el mecanismo de buenos oficios al que recurrieron durante más de un cuarto de siglo no había permitido llegar a una solución, Georgetown pidió en 2013 llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia.
donde será decidido. Al mismo tiempo, Guyana comenzó a otorgar concesiones de explotación petrolera en aguas no delimitadas sobre las cuales Venezuela considera tener derecho. El gobierno de Maduro rechaza la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y parece intentar detener la explotación petrolera por parte de Guyana, amenazando a las transnacionales que recibieron esas concesiones. Su ultimátum, sin embargo, puede tener también efectos negativos sobre la producción petrolera en Venezuela. En medio de las nuevas tensiones surgidas en torno al Esequibo, Maduro y otros funcionarios venezolanos han enfilado sus baterías en contra de las petroleras estadounidenses ExxonMobil, a la que acusan de explotar ilegalmente los yacimientos petroleros en las aguas por delimitar y de estar detrás de un intento por apoderarse de los recursos de Venezuela en el Esequibo. Adicionalmente, el fiscal general venezolano Tarek William Saab, quien antes de ocupar ese cargo fue gobernador electo por el chavismo, ordenó la detención de 14 personas, incluyendo varios políticos de la oposición, bajo la acusación de traición a la patria por una presunta trama de financiamiento y conspiración relacionada con ExxonMobil contra Venezuela. Exxon es el principal socio y operador del bloque Starbucks, donde se ubican en la actualidad todos los campos petroleros que están en operación en Guyana. Esa empresa estadounidense abandonó Venezuela en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez inició una ola de estatizaciones que afectó a numerosos sectores. Años más tarde, un tribunal internacional ordenó al Estado venezolano pagar a Exxon una indemnización de unos 984 millones de dólares. Pero, al no estar operando en Venezuela, ExxonMobil no se ve afectada por el ultimátum de Maduro. Quienes potencialmente sí podrían ser perjudicados son los otros dos socios de Starbucks. La participación actual en ese bloque se reparte de la siguiente manera: Exxon 45%, Hess 35% y China National Offshore Oil Corporation, la CNOOC, 20%. El detalle es que está siendo adquirida por la también estadounidense Chevron, que sí opera en Venezuela. Sobre este tema fue consultado Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice, Houston. Y él dice: si se termina de concretar esta adquisición, como todo parece indicar, la única empresa que quedaría operando en los dos lugares sería Chevron. Pero también se da el caso de la empresa estatal china CNPC, que opera en Venezuela y que tiene el mismo dueño que la empresa CNOOC del lado guyanés, por lo que estas serían las dos empresas que potencialmente tendrían que escoger si el gobierno venezolano le forzara a decidir sobre dónde operar. De todos modos, Monaldi no cree que este escenario se vaya a hacer realidad y destaca que en estos momentos Chevron es el principal socio petrolero de Venezuela y la CNPC el segundo, por lo que apuesta a que al final prevalecerá un cierto pragmatismo de parte de Maduro. El experto destaca que el gobierno de Venezuela ha centrado sus ataques contra Exxon, que es una empresa que no opera en Venezuela, mientras que no ha mencionado a las otras dos compañías cuya afectación sí tendría un costo muy elevado para Venezuela, en caso de que el ultimátum se concretara, claro. Bueno, como vemos, la cosa nunca es tan fácil, ¿no? Resulta de que Maduro y Venezuela eran enemigos declarados de Estados Unidos, pero sin embargo las empresas norteamericanas operan en ese territorio, igual que las empresas chinas, que supuestamente están todos peleados. Pero ya ven, los negocios son negocios, están por encima de todo, así que las diferencias ideológicas se las guardan en el bolsillo y cada uno busca el recurso donde puede. Tanto China como Estados Unidos y Venezuela, que también ahora está reclamando un territorio al que jamás le aportó absolutamente nada.
y se lo pretende sacar a un país realmente muy pequeño, que es Guyana, que también está, digamos, remontando su economía como puede. Bueno, amigos, ya se nos está agotando el tiempo y bueno, como estamos muy cerca esta semana, ya este domingo, los cristianos y los católicos festejan la Navidad y es un festejo realmente muy extendido en nuestro país, más allá de las cuestiones religiosas. Así que nada, desearles a todos un excelente fin de semana y que pasen una feliz Navidad. Nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. El DNU de Milei es un golpe al estilo Fujimori, dijo Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata Batán, Pablo Aceto, afirmó que el DNU del presidente Javier Milei pasa por encima de las instituciones, arrogándose la potestad de legislar que le compete exclusivamente a los diputados y senadores, en lo que prácticamente es un golpe de Estado al estilo Fujimori. Se ha utilizado un mecanismo de necesidad y urgencia para legislar en la Argentina, y eso es la suma de poder público, en función de inclinar la balanza a favor de los sectores más poderosos, porque el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, está hecho a la medida de intereses internacionales y sectoriales, y claramente en perjuicio del interés de los trabajadores, de los jubilados y, en definitiva, del interés nacional. Así como es inadmisible este atropello a las instituciones democráticas, es saludable que la gente haya reaccionado saliendo a las calles y presionando a los dirigentes de todos los niveles políticos y gremiales para que tomen cartas en el asunto ante una situación de extrema gravedad institucional. Muy bien, compartimos la nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Y ahora, Pablo, ¿qué te parece si escuchamos la columna de Carlos Matos? Buenas tardes, Gloria. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Carlos? Y bueno, ya nuevamente casi sábado. ¿Tiene sentido decir feliz Navidad en plena crisis? Luego de los anuncios del presidente, donde parece haber hasta un regocijo en que todo vuele, para muchas personas suena hasta irónico el deseo de felices fiestas. De hecho, pasó que recibí algunas respuestas en mis redes sociales cuando estuve deseando felices fiestas a algunas personas. Y algunas respuestas un poco fuera de foco. Algunas respuestas diciendo que, bueno, que no todo el mundo puede celebrar ni festejar. En un sentido profano, estoy totalmente de acuerdo que muchos no podrán celebrar o muchos no podremos celebrar, pero el sentido de la Navidad es otro, o por lo menos para gran parte de la población. Entonces, intentemos repasar algunas cosas. Por supuesto que la fecha del 25 de diciembre, y eso lo sabemos claramente, no se corresponde con el nacimiento de Cristo. No se corresponde con el nacimiento de Cristo, pero también esto lo sabían los primeros cristianos. Es decir, no se trata de una especie de revisionismo de café o un revisionismo de Villiquen que nos viene ahora a contar que en realidad el 25 de diciembre no nació Jesús. Los argumentos son muchos. Por ejemplo, que en aquel lugar donde estaba todo nevado no podía haber pastores, no podía haber un pesebre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo esto ya lo sabían los primeros cristianos, que además vivían en ese lugar. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Y esto tiene relación con la crisis, la dominación, el imperialismo, el festejo.
existían las Saturnales en el Imperio Romano, pero los cristianos empezaron a festejar de manera contracultural y de manera encubierta la Navidad de Jesús, es decir, el nacimiento de, para los cristianos, el niño Dios, Hijo de Dios y Dios Hijo al mismo tiempo. Lo hacían bajo las mascaradas de las deidades romanas, como también ocurrió en la época de la colonia, en un sentido inverso, cuando los pueblos originarios, bajo la iconografía católico-romana, celebraban a sus propias deidades. La historia se repite de un lado y del otro de maneras diversas. Pero volvamos a las primeras Navidades, cuando en realidad el cristianismo no era una religión de Estado, sino que era una expresión cuasi subterránea. El 25 de diciembre se reunía el pueblo y en muchos casos de manera clandestina. Recordemos, el pueblo cristiano, de ese pueblo estamos hablando, recordemos que, por ejemplo, el hecho de bautizarse podía terminar con la muerte. Hoy el bautismo es prácticamente un acontecimiento social, donde en muchos casos ni siquiera se le da el sentido religioso que las diferentes iglesias cristianas le dan. Pero volvamos entonces a esas respuestas un poco extemporáneas que me tocó recibir durante el día miércoles a la noche, jueves y también hoy por la mañana. No sé qué es lo que vamos a festejar. Y entonces, ahí fue mi respuesta a esa respuesta. En realidad, la Navidad no es una bacanal. La Navidad es un momento para compartir, por lo menos quienes somos cristianos y quienes, sin ser cristianos, comparten también ese sentimiento de un mundo fraterno, de un mundo mucho más humano. De lo que se trata es eso, es de sentarnos alrededor de la mesa y de compartir lo poco que hay, que es el mejor sentido de la comunión. Significa también esperar un mundo distinto y trabajar para un mundo distinto. Significa querer un mundo mucho más justo, un mundo sin clases, un mundo de iguales, un mundo donde todo sea para todos. Ese es, por lo menos para mí y para muchas otras personas que pertenecemos a algunas de las corrientes del cristianismo, el verdadero sentido de la Navidad. Una Navidad que recuerda el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios o Dios Hijo. Pero una Navidad que también espera la segunda venida, de ahí el tiempo de Adviento. Y que además hay que trabajar para esa segunda venida, construyendo un mucho más igualitario. Otra de las respuestas que me tocó dar a través de las redes sociales, cuando luego de mi feliz Navidad recibí algo así como: la verdad que no hay nada que festejar, fue que festejar y celebrar no es exactamente lo mismo. Son cosas diferentes. Pero además recordemos que tanto el miedo como la tristeza son dos poderosas armas de dominación. Y en una situación de crisis como la que estamos viviendo, no nos podemos permitir justamente que esas armas de dominación terminen por aplastarnos. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, por un mundo libre, igualitario y fraterno, por un mundo sin clases, por un mundo sin esclavos, ¡feliz Navidad! Muchas gracias, Carlos Matos. Milei deroga ley de alquileres, desregula obras sociales, habilita privatizaciones y quita al Estado del control de precios. Con mensaje por cadena nacional, anticipó la caída o modificación de más de 350 normas. También anticipó
desregulación de prepagas y obras sociales, sociedades anónimas en clubes de fútbol y herramientas digitales para eliminar el sistema del registro automotor. En su primer mensaje en cadena nacional, el presidente presentó un diagnóstico crítico de la situación económica del país, cuestionó el desempeño de la política y el Estado a la fecha y presentó una serie de medidas. Firmó un decreto de necesidad y urgencia para iniciar un proceso de desregulación económica que Argentina necesita, según el presidente, para empezar a crecer, en el que aseguró que se dan de baja o modifican más de 350 regulaciones. Es el primer paso, dijo, y anticipó sesiones extraordinarias para pedirle al Congreso que acompañe las medidas. El presidente Milei enumeró la derogación de las leyes de alquileres, de abastecimiento, de la ley de góndolas, para que el Estado no se entrometa, la ley de compra nacional y del observatorio de precios, la ley de promoción industrial. También anticipó derogación de normativa que prohíbe la privatización de empresas públicas, la transformación de empresas públicas para su posterior privatización, la modernización del sistema laboral y derogación del Código Aduanero. Queda prohibido prohibir exportaciones, dijo el presidente. Anticipó también una modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo. También anunció modificación de la ley de juego, liberación del régimen vitivinícola, implementación de la política de cielos abiertos, modificación de regulación de medicina. Remarcó en particular la modificación para clubes que puedan convertirse en sociedades anónimas, desregulación del sector turístico e incorporación de herramientas digitales para evitar los trámites de registros automotores. Acompañado por todo su gabinete desde Casa Rosada, anticipó que a poco de asumir han emprendido desde la gestión el camino de la reconstrucción del país y destacó que están enfocados en contener la enorme crisis que heredamos, dijo Milei. Para lo cual valoró el plan de estabilización de shock que se puso en marcha con primeras medidas la semana pasada. El problema no es el chef, sino la receta, dijo, y planteó que son las ideas que fracasaron en Argentina y en todo el planeta en lo económico y social y que costó la vida de millones de seres humanos. Muy bien, dejamos acá el plan que presentó Milei los otros días. Y Pablo, te pregunto, ¿cuáles serían los objetivos del DNU de Milei? Esto, si bien algunos lo comparaban con el 2001, que por lo común es gente joven, porque es la que vivió el 2001, pero esto la verdad es comparable. Es una versión berreta de lo que fue el Plan Dromi de desregulación y estatización del Estado durante la época de Menem, porque en definitiva lo que se hizo durante el menemismo fue el remate de las grandes empresas públicas. YPF, que todavía sigue siendo sociedad anónima, obras sanitarias, que por ejemplo en Buenos Aires y en el conurbano se llama AISA, Sociedad Anónima,
Y lo que ha quedado hoy por hoy es, por ejemplo, la televisión pública, que no se puede comparar con YPF, ¿no? Esto es claro y evidente. Tampoco hay empresas como, por ejemplo, Somisa. Somisa entró en el plan Dromi, que lo obtuvo en su momento Pablo Roca, Techín. Ya lo habíamos hablado, esto me parece el miércoles, ¿no? Sí. Que habían desarmado la empresa y se la llevaron a Brasil y la Argentina ahí dejó de producir acero. Y Paolo Roca recibe todo como siempre. Ahora YPF. YPF es Sociedad Anónima que tiene el Estado el 51% de las acciones, pero en definitiva recibe. Es decir, si Menem rifó, vendió las joyas de la abuela quedaron el andador, los dientes postizos, la mesita de luz. Bueno, eso también se lo va a cargar ahora Milei, pero si vamos a los objetivos, tenemos que verlo en lo que fue la metodología, en lo que es la aplicación de esta norma y lo que explícitamente plantea la norma. El que nos ha escuchado hace años que estamos despotricando por la nacionalización de los recursos energéticos e YPF. No la privatización, porque Vaca Muerta está privatizada, Cerro Dragón está privatizado, los bloques continentales, la plataforma submarina del mar está privatizada la pesca desde la época de Jaguar, con los cupos de pesca transferible. Hay un montón de cosas que podemos decir. Ahora, ante todo esto, y ante una inflación galopante, porque, a ver, estar o criticar el gobierno actual no significa justificar los anteriores. Absolutamente para nada. De hecho, la conmoción que se está dando después de este famoso DNU es la gente en la calle sin dirigentes. No hay alguien que se pueda poner al frente de esto, porque hay rechazo de la gente. Yo calculo que si el kirchnerismo o el peronismo, o como quiera presentarse, no da un debate a fondo, no hace una crítica a fondo, va a terminar peleando el tercer lugar con los radicales o Conjunto por el Cambio. Porque hay un rechazo de la gente. Digo, esto hay que destacarlo. No es solamente contra Milei esto, porque si se fijan y escuchan la declaración de gente, incluso hay gente que se nota que es peronista, que le está exigiendo a la CGT, porque recuerda a la CGT calladita durante la época de Macri y recuerda a la CGT calladita durante la época de Fernández. Le está exigiendo a la CGT. Y también le está exigiendo a los diputados, porque todos estamos sospechando de que los dirigentes gremiales y los dirigentes políticos del peronismo y del radicalismo también, por abajo de la cuerda están negociando cosas. Todos tienen la misma sospecha. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó durante el menemismo. Hoy aparece personajes que en la defensa del interés nacional, lo nacional y lo popular, y fueron los que votaron, por ejemplo, la privatización de YPF, y son los mismos. Entonces todos tienen la sospecha de que el peronismo también, ante la avanzada de Milei,
va a haber traición peronista. De hecho, en Córdoba están reprimiendo a la gente y es un gobierno peronista. En realidad lo de la calle que se está dando hoy no es contra Milei, es en contra de lo suyo, porque si vos te fijás en los distintos programas, cuando van los periodistas y preguntan, está la crítica contra Milei, pero están exigiendo a los dirigentes de las organizaciones de los trabajadores y a los dirigentes de la oposición tener una clara postura. Esto hay que destacarlo, que por ahí en los programas de nivel nacional no lo destacan, pero si vos ves, todos están reclamando a la CGT. A ver, che, ¿usted para qué sirve? Porque todos recuerdan lo que fue durante los distintos gobiernos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir, y como está expresado en la nota que se leyó anteriormente, esto, la verdad, a uno lo llama mamarracho, esto es un golpe de Estado. Lo que se llaman los golpes blandos. ¿Por qué sería, Pablo? Porque Milei no manda, porque no manda todas estas leyes, las tendría que mandar al Congreso, obviamente. Está pasando por encima del Congreso. Claro. Eso es un golpe blando. Por ejemplo, y está, porque la Constitución Nacional la tienen incluso hasta por internet. Por ejemplo, en materia tributaria. En materia tributaria, digamos, ¿qué es un DNU? Es un decreto de necesidad y urgencia que se estableció en la última reforma constitucional. Por ejemplo, a ver, ¿para qué está concebido esto? Por ejemplo, cuando se dio lo del tema de la pandemia. El gobierno nacional, mediante una ley de presupuesto que no hay ahora, porque no hay una ley de presupuesto, el flujo de gasto tiene que ser en función de ese presupuesto. Vos decretás haces un decreto de necesidad de urgencia para disponer de partidas especiales, por ejemplo, o tomar decisiones que no estaban planificadas y que necesitan una rápida resolución. Por ejemplo, una cuestión de la pandemia, que es por hablar de un caso más o menos cercano y que recordamos todos, pero en definitiva ese es el espíritu de estos decretos o ante una circunstancia por ahí no planificada o sorpresiva, donde este DNU después va a consideración de la Cámara Legislativa para que se convierta en ley o sea rechazada. Ahora, el artículo 99, inciso 3, acá se está, si lo quieren buscar, porque por ahí después vienen las críticas y por qué, bueno, mire, haga una cosa, se la voy a hacer fácil. Vea, tenga la Constitución Nacional en mano, desde el artículo 76 hasta el artículo 99 se violó todo. Por ejemplo, lo que es el artículo 99, lo que no permite, y estamos hablando de inciso 3, lo que no permite es un DNU para establecer modificaciones impositivas. Es decir, usted puede tener una emergencia y puede disponer de algún fondo que no está en la ley de presupuesto para una inundación, esto, lo otro. Lo que no puede hacer es poner un impuesto. Lo que no puede hacer es sacarlo. El impuesto es no delegable. Es más,
si se hiciera un DNU así, que de hecho se hizo, y los legisladores lo convalidan, de acuerdo a la Constitución, son infames traidores a la patria. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Si le interesa la Constitución, si le interesa la República, la tiene por internet, la puede leer. Por ejemplo, en lo que es este régimen aduanero, ¿cuál es la urgencia de un régimen aduanero? No, tener que ir, porque el régimen aduanero, que es, estamos hablando de las guerras civiles argentinas, es por el tema de aduana. Digamos, no es algo que surgió de la nada, algo que agarró dos o tres tipos ahí, Schwarzenegger, ¿cómo es que se llama este hombre? Schwarzenegger, no me acuerdo cómo se llama este economista, nunca me sale. Sí, Schwarzenegger, algo así. Se juntó con Domá Sturzenegger, ahí está. Se juntó con Domá y en días, porque este plan teóricamente era el de Patricia Bullrich, se metió todo en el mismo paquete, en meses resolvieron modificar lo que en la Argentina fueron años de guerra civil, que son las políticas aduaneras. Uh-huh. Hablemos, por ejemplo, de la guerra del Paraná, con la flota francesa y la flota inglesa, todo eso fue por política aduanera. La campaña en el norte de Belgrano, porque salía por el puerto de Buenos Aires, todo era por políticas aduaneras. De hecho, tenemos conflicto con Paraguay también por el paso. Si hay canon, si no hay canon. Bueno, eso sería derecho de paso, pero también toca lo aduanero, digamos. Se sentaron y resolvieron 60 años de guerra civil argentina. En un ratito le hicieron un decreto, lo mandaron. Esto generó guerras en la Argentina. Y está expresamente prohibido integrarlos a un DNU. Como le habíamos dicho, un decreto de necesidad y urgencia es para cosas necesarias y urgentes. Usted me dirán, el que me escucha, ¿cuál es lo necesario y urgente de sacarle las horas extra a un trabajador de un supermercado? Sí. Lo dice expresamente. Habla de, por ejemplo, lo de que los supermercados abren los días sábados, que ese día, de acuerdo al convenio de comercio, el convenio de trabajo, que eso también no se trata por DNU, eso se trata porque hay que modificar la ley de trabajo. Y hay que romper un contrato que hay porque un convenio es entre el sindicato y los empresarios. Hay un convenio firmado, te podrá gustar más, menos, pero para derogar un convenio, te metiste en un acuerdo entre privados, los famosos liberales que no son tan liberales, ¿no? Como que también se iba a cortar un brazo, se aumenta impuestos y está metiendo impuestazos por todos lados, ¿no? El que se iba a cortar el brazo para aumentar impuestos. Pero explíquenme cuál es la razón, porque incluso esto lo pueden hablar los sindicalistas con mediación ahora sería Secretaría de Trabajo, porque tampoco hay Ministerio de Trabajo. Llegar a un acuerdo entre estos dos sectores. No, él por DNU le sacó las horas extras a los tipos que laburan en el supermercado. Esto, que por ahí de todo esto es lo menos grave, porque también está lo de la liberación del precio de medicamentos, está la de regulación de precios de prepaga, y usted me dirá, al lado de todo eso, esto es chiquito, pero digamos,
como para establecer, porque ¿qué es lo que me preguntó Gloria? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Sí. Y los objetivos son muy distintos a lo del plan Dromi, porque Dromi vendió empresas emblemáticas y multimillonarias, las regaló, y acá se está metiendo con las horas extras de un tipo que labora en un supermercado. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Una cosa tan canallesca como la otra, pero esto ya entra en lo berreta. Esto pareciera que Coto o Toledo o Carrefour se acercó al presidente y me dice, vamos a sacarle la hora extra al empleado. que el día sábado, que trabaja todo el día, si bien tiene que ir a trabajar el empleado, ese día se lo pagan doble. Y entonces fueron al gabinete, hicieron un DNU para sacarle la hora extra al tipo que está laburando. Y no pagarle ese importe de dinero. Pero, a ver, yo te digo la verdad, estoy asombrada por lo que me es están diciendo. Es el Yo presidente. no puedo creer que esto esté en el DNU del presidente. A ver, esto, digamos, hay un montón de cosas, no las vamos a poder ver todas, Claro. pero el presidente de la República, con sectores empresariales, ministros, asesores, medios y recursos, se dedicaron a sacarle las horas extra a tipos que laburan en el supermercado. Esto como, digamos, ¿qué es lo que demuestra esto? Primero, ¿a dónde va? Evidentemente es todo, a ver, todos los artículos es sacar derechos a los trabajadores, Claro. Es como, a ver, ¿el país se va a salvar porque le saquemos la hora extra al tipo que labura en el supermercado? No, para nada, como si eso tuviera incidencia en algo. A eso se dedica, esa es la urgencia del gobierno de Milei, sacarle la hora extra al tipo. O la chica, no sé, porque están las cajeras también. Después vamos a lo que es la desregulación de, bueno, ya que estamos en materia de trabajo, las indemnizaciones laborales Sí. por despido no justificado, lo que es la modificación de lo que es el estatuto del peón de campo. Ah, eso lo quiere eliminar también. Modificación. Modificación. No, a ver, ahí hay muchas cosas que son títulos, pero que no están explicados. ¿En dónde se termina? Por ejemplo, se deroga el artículo 50 de la ley 26844, que esto es la ley que regula el servicio doméstico. Estamos hablando del mismo DNU, Estamos hablando del presidente de la República. ¿Y qué le quiere sacar al servicio? ¿Qué le quiere sacar? La doble indemnización por trabajo no registrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace en definitiva? Es sacarle todas las multas, las penalizaciones por el trabajo no registrado. Acá fue directamente, porque como tiene una ley especial, el régimen de servicio doméstico, porque la mayoría de los trabajos, trabajo de oficina o trabajo de fábrica, tienen más o menos un formato parecido, pero hay trabajos que por sus características no pueden tener las mismas reglas que el resto de los trabajadores. Uno es el estatuto del peón de campo y el otro era, que también salió como estatuto, de trabajo doméstico, que ahora eso fue derogado durante el gobierno militar, porque también los militares tomaban el gobierno para agarrársela con el servicio doméstico. Entonces ya ahí vamos, ¿no? Le sacaron las horas extra al tipo que está o a la chica que está en el supermercado, y le sacamos la
la doble indemnización al trabajo doméstico por trabajo no registrado, modificación de la ley 14250, que son las convenciones colectivas de trabajo. ¿Y con eso qué arreglamos? No sé. Aparentemente por ahí tiene un problema con la señora que le limpia y no le quiere pagar, entonces hizo un DNU. Francamente no digo, no estoy hablando de las cosas por ahí más trascendentales, porque si yo le hablara, por ejemplo, de la ley de tierras, y tendríamos que primero tendría que explicar de qué se trata y por qué razón, pero esto a usted, el que nos escucha, le da un pantallazo, una idea de que un DNU presidencial está para sacarle la doble indemnización que se le da a una empleada doméstica que no la registraron, que le hicieron laburar en negro, y para sacarle las horas extra a la muchachada que trabaja en un supermercado. Bueno, el tema de teletrabajo, trabajadores esenciales, es decir, pasamos a hacer todo en CCL y ninguno puede hacer paro. Mientras que, a ver si hay algo más en, por ejemplo, la falta de pago en término y despido sin causa, se deroga el artículo 9 de la 25513 y, por ejemplo, pone para privatizar lo que es el Banco Nación, sí. Libera la normativa con que a usted le calculan la tasa de interés de la tarjeta de crédito. También habilita al prestamista, también habilita a que cualquiera, el que se le ocurra, y en condiciones hasta por ahí precarias, pueda hacer una tarjeta de crédito, pueda emitir tarjeta de crédito. El tema de modificación de ley de tarjeta de crédito, por ejemplo, permite a entidades flojas de papeles emitir tarjeta de crédito y fija tasas a placer de la empresa en los términos de contrato entre partes sin intervención del Estado. Papel de diario libera, saca la ley de abastecimiento, mercados mayoristas, la eliminación del PEN, por ejemplo, no va a haber obligación del Estado Nacional de reparar, por ejemplo, la línea de alta tensión, es decir, que un día se cortó la línea de alta tensión, nos tendremos que juntar, hacer una colecta e ir a arreglarlo. Lo mismo que, por ejemplo, con la vereda, que tienen que hacerla los vecinos, si quieren vereda o calle. Ver, una cosa es hacer una vereda, sí. Y otra cosa es arreglar una línea de alta tensión. O sea, Pablo, que si pasa eso, deja de funcionar una línea de alta tensión, el Estado no se hace cargo. No sé para qué están, digamos, para eso, claro. Bueno, la verdad que precisaríamos, libera el precio de lo que son las prepagas, por ejemplo, la ley de fuego, digo, hay tantas cosas, porque son 300 artículos, hay tantas cosas como para irle comentando. Vamos a ir, a ver, si quieren dejar la consulta en la radio, si quieren dejar, porque también esto, tengamos en cuenta que ayer salió en boletín oficial, si no pasa nada, en 8 días está vigente. Es cierto que la CGT y otras entidades están van a hacer la presentación judicial pidiendo que se derogue DNU. Por ejemplo, el tema de vinos, que esto es muy importante para la provincia de Mendoza, San Juan, bueno, también se deroga. La ley de algodón,
el Instituto Nacional de Yerba Mate, digamos, todas estas cosas que hacen que el país funcione. Hay un montón de cosas, pero por ahí, bueno, olvídate de lo que son los subsidios. Nosotros teníamos subsidios, no solamente el tema de transporte y electricidad y gas, sino también en el gas el tema de zona fría. Sí. Olvídate de eso, ahora va todo pleno. Es decir, sin solucionar ninguno de los problemas que ya teníamos previamente, nos quejábamos de Fernández que nos había dejado un 130% de inflación anual y en 2 días la inflación la mandó al 118, devaluó el 118. No solamente eso, sino que encima ya directamente se meten con la gente. Te crea más problemas. Te crea más problemas. Es decir, es un plan Dromi berreta, porque claro, ya no tiene YPF para vender, ya no tiene un SOMISA para vender, ya no tiene una obra sanitaria para vender, ya directamente va a lo poco que le queda a la gente. Muy bien, Pablo, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a La Portuaria, a través de tus ojos. Saludos para todos.